Sea tan provechoso, tan fructífero, tan productivo como el día de ayer. Entonces, como, si bien es cierto, como sé y entiendo que ayer unos iniciaron tarde por problemas de internet, problemas laborales, entre otras circunstancias que se nos puede presentar, y que hoy quizás también estén ingresando apenas algunos de los participantes que están inscritos en este diplomado. Entonces, bienvenido nuevamente y agradeciendo a quien nos brinda este espacio, a la Corporación Internacional de Líderes, el CLE, como tal. ¿Ok? Entonces, para darle inicio, igualmente como el día de ayer, atendiendo a lo que acabo de comentar ahorita, este es mi registro académico, mi experiencia en el área docente y en el área de investigación. Por eso, Consuelo, igualmente vamos a hacer un proceso de retroalimentación, de introducción a lo que nosotros vimos el día de ayer para adentrarnos al día de hoy, porque es uno de los elementos fundamentales de la docencia. Un docente, el hecho de que ayer dio un contenido, hoy vuelve con la misma unidad curricular, pero viene otro contenido, tiene que ir conectando, tiene que ir hilando, perdón, el contenido que dio ayer con el de hoy, porque es la misma unidad curricular y todos tributan siempre a la consolidación del objetivo general de la unidad curricular. Entonces, no debe haber una... vamos, bien, no sé qué pasó y por momentos en mi conexión del teléfono se salió la conexión, pero estamos nuevamente acá de retorno. Entonces, es muy importante que exista una secuencia entre cada uno de los contenidos. No que si ya terminamos este, ahora pasamos al otro como tal. No, siempre conectando uno con el otro. Entonces, este es mi récord académico, mi experiencia académica en el área docente. Todos mis títulos académicos están dentro de lo que son el área docente. Tengo 15 años de experiencia a nivel universitario, pero he tenido también experiencia a nivel de educación media técnica y en primaria. ¿Ok? Y mi experiencia de investigación a través de los estudios doctorales, el estudio de maestría y por tanto lo que permite demostrar que nos hemos formado como investigadores en la publicación de artículos, ser evaluador de artículos, participar en conferencias y cualquier otra actividad que implique el proceso de investigación. Este es el concepto, vamos a decir, la idea macro que generó, dado a la investigación que me hizo la corporación, del diplomado Docencia Universitaria con énfasis en metodología de la investigación. Entonces surge la idea que representa parte de lo que se pretende con estos módulos que fueron diseñados con un propósito o un único fin, que es brindarles a ustedes la llave que muchos docentes tienen por allí escondida para que el estudiante se estanque, para que el estudiante no fluya, para que el estudiante no avance y siempre dependa del docente. Pareciese que es un juego de poder a ver quién me busca más. Y mientras más me busquen, para mí el ego se levanta mucho más. Y el problema está en que si te buscan por ser bueno, no importa que el ego se te levante, pues, pero sin perder la humildad. Pero si te buscan simplemente porque no te entiende, no te comprende y tú no ayudas, no orientas, no acompañas, bueno, eso sí hay que pensarlo. Entonces es muy importante que aquí ustedes encuentren la llave que permitan brindársela a sus estudiantes para que ellos puedan acceder al mundo de la investigación sin dificultad, sin limitantes, sin perturbaciones, sin sensaciones amargas, sino que lo disfruten y lo gocen así como ustedes también lo han gozado en algún momento. Entonces, todo ello pretende, todo esto que está acá, brindarle a ustedes, facilitarles, suministrarles al elementos, aspectos, factores conceptuales teóricos y obviamente procedimentales, porque si si hacemos teoría y no aplicamos, lamentablemente no vamos a saber hasta dónde hemos aprendido, hasta dónde hemos captado información que nos conlleve a nosotros a mejorar o a transformar nuestra práctica. Si no hay transformación, si no hay cambio, lamentablemente no hubo aprendizaje. Entonces, como siempre lo digo, para que la investigación se dé, para que la investigación se potencie, se fomente en los contextos educativos y más aún universitarios, porque es un requisito obligatorio, los profesionales docentes estar activos en la investigación cuando se esté facilitando seminarios,
de investigación o metodología de investigación o práctica investigativa, debemos orientar a nuestros estudiantes a que se inscriban en los centros de investigación y por ende en las líneas que en ellas están atendiendo al área de conocimiento de su trabajo de investigación. Esto es la estructura que se ha venido conformando, que se ha venido diseñando y que a través de su opinión y los otros grupos me han permitido verificar de que esto tiene mucho impacto, de que ha contribuido a esos cambios de conductas llamado aprendizaje para que ustedes puedan desarrollar una práctica educativa más acorde a la actualidad. Muy buenas noches, bienvenido. Entonces, el módulo 1, a grosso modo, porque ayer lo explicamos mucho, docencia universitaria con sección epistemológica de la formación de formadores, tiene que ver con la forma en cómo el docente concibe la construcción de ese conocimiento, en cómo concibe la forma en cómo se puede generar o las distintas formas en cómo se puede generar ese conocimiento y por tanto en cómo el estudiante puede concebir la forma de aprendizaje, cómo aprende, a través de qué aprende, atendiendo entonces al tipo docente y a los estilos de aprendizaje. Contenidos que abordan en este módulo son interpretación de los procesos y el desarrollo de habilidades en la educación universitaria, que fue el punto que abordamos el día de ayer y que trató mucho esa parte del tipo de docente, atendiendo a las corrientes educativas o corrientes pedagógicas, porque dependiendo del autor con el que nosotros citemos, lo va a denominar de diferentes maneras, pero siempre va a tributar a lo mismo. Corriente pedagógica, teoría curricular, corriente educativa, pero todas van a tributar a eso. ¿Qué encontramos en ellas? Conductismo, constructivismo, el cognitivismo y lo que es la pedagogía crítica, también está el humanismo, también están las TIC, que son corrientes que se han venido, vamos a decir, anexando a los procesos de enseñanza y aprendizaje, dado a que la sociedad nos los ha mostrado y nos los ha exigido para el avance de la ciencia y de la sociedad y por tanto de la tecnología. Muy buenas noches, bienvenido, Leo. El punto número 2 es el que vamos a ver el día de hoy, el que corresponde, postulados metódicos, son algunos principios, porque si bien es cierto, postulado está referido a principios, leyes, normas o reglas que permiten orientar un proceso. Entonces, estos son algunos elementos que surgieron, que se pudieron haber extraído de la propuesta de una investigación particular de lo que fue mi estudio doctoral, pero que siempre está fundamentado en autores, porque no es una propuesta vacía, sino que es una propuesta que está fundamentada y es parte de lo que hoy en día debemos enseñar al estudiante, que toda investigación, todo resultado, toda opinión, todo, toda idea debe estar fundamentada para que tenga ese rigor científico y que pueda ser probada y validada. El punto número 3, formación investigativa del estudiante universitario, análisis crítico, propio de experiencias que permitió en diferentes espacios de la universidad poder denotar, diagnosticar o indagar o hasta quizás conocer diferentes situaciones entre el docente y los estudiantes, específicamente de metodología de la investigación. Y el punto número 4, elaboración, mi filosofía como docente investigador. No sé si cuando ustedes ayer lo escucharon, los que tuvieron la oportunidad de entrar, esto les generó algún impacto. Un impacto es decir, que quizás la noche del día de ayer, una vez que terminamos, y el resto del día de hoy, eso les generó a ustedes algún nivel de curiosidad que les permitió quizás entrar en el internet y verificar más o menos de qué se trata, a qué se refiere, aun y cuando yo le di algunas orientaciones, que esto es para poder conocer nuestra práctica, conocer lo que nosotros queremos en la educación, cuál es la forma en cómo nosotros también desarrollamos nuestra docencia y los valores que definen nuestra práctica profesional. No sé si por ahí a alguien eso le llegó. Entonces es muy importante. El módulo número 2 está referido a la profundidad de lleno, como decimos coloquialmente, a los procesos investigativos, es decir, a la metodología de la investigación con estos 4 contenidos, fundamentos y mentalidad. Aquí es de la investigación, donde vamos a hablar tanto cuantitativo como cualitativo y el mixto.
la exploración del terreno, es decir, los diferentes métodos de recolección y análisis de datos que están relacionados a estos tres enfoques que acabo de mencionar. El número 3, docentes e investigadores integrando y proyectando. Y 4, la construcción de la ruta de ese pensamiento, que es prácticamente como un ensayo que va a guiar al estudiante a su trabajo de investigación. Ahora, ¿qué creen ustedes o qué analogía pueden? Ayer hablamos de la ensalada, tenemos que ir añadiendo ciertos elementos que permitan conformar ese plato que nos va a nutrir, ¿ok? Entonces, hoy les traigo esta imagen que creo que es una imagen universal, que no sé si todos la hemos probado, pero ¿cuál sería la analogía que ustedes hacen en este diplomado de docencia e investigación con la Coca-Cola? A ver, les voy a leer. ¿Cuál sería la analogía? La analogía o quizás qué sentido se le estimuló o cuál fue la primera palabra que se le vino a la mente para cuando vieron allí de repente, porque en ningún momento sabían qué es lo que iba a aparecer. Entonces, ¿qué analogía pueden ustedes hacer con la señora que vemos acá, Coca-Cola, que creo que todos la hemos probado o ya la conocemos? ¿Qué analogía creen ustedes que hace? ¿Qué pueden hacer con eso? O quizás les generó un shock al ver esa imagen allí, en un diplomado de docencia e investigación. Cualquier comentario que puedan hacer, que pueda ser confuso o concreto, cualquier comentario que ustedes hagan, eso va a tener algún valor, porque es la primera impresión que pudo haber generado esa imagen en ustedes en este diplomado. Entonces los leo. Vamos a ver qué me tienen que decir. Somos ya unos cuantos conectados el día de hoy. ¿No les genera ninguna idea, no hubo ninguna impresión? Me pregunté qué tiene que ver Coca-Cola con la clase. Me generó curiosidad. Ok, bien. Pienso si la Coca-Cola hizo un punto de infección. Bien. Esto es la impresión, la primera imagen, la primera sensación, la primera idea que nos llega. ¿Quién más? ¿A quién más le generó algo diferente o también partió de la... Ah, ok, ahora sí, bien. Ahora sí. Ajá, ¿quién más le generó algo diferente? A ver, ¿quién nos puede comentar? Vamos a ver. Maestro, usted tiene el micrófono controlado. Porque, Margarita, dime, ¿no me escuchas bien o hay alguna interferencia? Pregunto. Házmela saber, por favor. Bien, fíjense, mientras los demás van dando su respuesta, porque quizás generó algún shock, algún impacto fuerte, porque ustedes dirán, ya va, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la relación con lo que hoy estamos viendo? Ah, fíjate, dígame si la destapas y escuchas ese sonido que ella da cuando la abrimos y la tomamos con hielito o bien fría, bueno, te da sensación. Una sensación que para todos es bastante diferente. Deme un momento. Listo. Había un ruido por allí que estaba perturbando un poco. Una de las bebidas que todos hemos probado y es bastante refrescante. Bueno, y varias propagandas que hay. Bien. Fíjense cuál es la relación o la perspectiva que considero yo para traer esta imagen acá con ustedes. Cuando es en exceso, sí, todo lo que es en exceso siempre genera o tiene sus consecuencias. Pero la relación que tiene, fíjense que la Coca-Cola es un producto que ha venido evolucionando, que ha venido trascendiendo y que ha permitido llegar a todas partes y que mucha gente la ama y la considera prácticamente un elemento fundamental para ese vivir, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de la docencia y la investigación, son áreas que han venido evolucionando también, pero así como la Coca-Cola, ella ha presentado algún elemento secreto, es decir, tiene una fórmula secreta que permite que la persona sea adictiva, se haga adictiva a ella. La compra hoy, la compra mañana. Entonces, la gente ha querido seguir en ese proceso de
seguirla consumiendo. ¿Por qué? Porque le da una sensación agradable, sensación refrescante. Hay mucha gente que dice que eso me tranquiliza cuando toman el primer sorbo de la Coca-Cola. El sonido al abrirla también le genera una sensación positiva. Y todo esto es lo que hoy en día la educación es importante hacerlo. El docente siempre tiene como decir, un as bajo la manga, un elemento sorpresa que siempre debe sacar en cada momento cuando está en una clase para poder cautivar al estudiante y hacerlo adictivo, pero adictivo en el sentido de lo bueno, de lo positivo. Me refiero entonces a que cuando el estudiante tenga en su horario el docente de la unidad curricular, metodología y la investigación, entre con gozo, entre con alegría, con amor, porque el docente es parte de ese proceso de enseñanza y aprendizaje porque le brinda las herramientas de una manera diferente. Entonces, esto es lo que ha permitido la Coca-Cola. La Coca-Cola también se ha inventado. ¿Y qué se ha inventado? Ha generado, estaba la Coca-Cola original, ahora la Coca-Cola sin azúcar, la Coca-Cola no sé qué, diferentes sabores. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio de mercado y atendiendo a ese estudio de mercado se generaron todas esas bebidas con sabores y sin azúcar o con azúcar para seguir, vamos a decir así, captando al público, al cliente. Y es lo que pretendo con la analogía de esta Coca-Cola o la imagen de la Coca-Cola. Que así como la Coca-Cola se ha reinventado, así como la Coca-Cola ha evolucionado, de esa manera nosotros nos tenemos que reinventar, porque la educación, los métodos ha ido evolucionando y por ende la práctica docente tiene que adecuarse, tiene que adaptarse a esos cambios actuales. Entonces, eso es lo que me permite a mí poder relacionar esta imagen que en cierta parte creo que se dio el objetivo, era generar en ustedes ese shock o ese conflicto mental, porque prácticamente todos me están dando esa respuesta, en su mayoría, pues, que no le están viendo la relación, no veían la relación por ningún lado, ni de arriba abajo, ni de la izquierda a la derecha, pero esa es la analogía que debemos trabajar. Y si nosotros entonces, el docente, el trabajo del docente, la práctica, fuera o considerara algo del proceso, ¿verdad? De creación, de difusión, de publicación, que la Coca-Cola considera a nuestra práctica docente, van a ver que vamos a ganar la atención de nuestros estudiantes y que al ganar la atención de nuestros estudiantes, entonces ellos van a estar más prestos a poder realizar su trabajo de investigación con gozo, con alegría, con entusiasmo. Entonces, en esa parte es lo que es la analogía que relaciono y lo que quiero que ustedes entiendan. En el chat ustedes me van a escribir si quedó claro la analogía que acabo de explicar con la docencia en la investigación a través de esta bebida que muchos la consideramos parte de la vida. Entonces, por otro lado, siempre, ¿por qué quise iniciar acá con el método científico? ¿Qué quiero traer a colación con esto? Que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, el docente cuando trabaja seminario de investigación o metodología de la investigación, de una vez se va de lleno a elaborar el planteamiento del problema, de una vez se va de lleno a que me traigan el objetivo, que me traigan la idea de investigación y bueno, todo lo que ya nosotros conocemos de los elementos que conforman las estructuras metodológicas de los diferentes enfoques de investigación. Pero, ¿cómo nosotros pretendemos que el estudiante empiece a elaborar su trabajo de investigación si no conoce de dónde viene todo eso? Entonces, lo básico y lo fundamental para que el estudiante pueda entender la parte procedimental u operativa de la investigación es que él conozca el método científico. Y si no me equivoco, creo que en todas las universidades, tanto en Venezuela como en los diferentes países que hoy en día nos integramos en esta plataforma, la primera unidad, la primera unidad, unidad temática, perdón, o el primer contenido que está dentro de la metodología de la investigación o la unidad curricular metodología es el método científico, que implica el conocimiento de ciencia, perdón, el concepto de ciencia, el concepto de conocimiento, el concepto de método científico y por tanto las fases que éste implica para
vamos a decir, para obtener una respuesta ante un estudio, ante un proceso de observación, ante una situación o circunstancia que implique el abordaje a través de la metodología de la investigación. Entonces, fíjense que ahí en la lámina estamos observando las fases que implica la implementación del método científico. Entonces, si ustedes en vez de irse de manera directa a que el muchacho elabore un planteamiento del problema, un objetivo, un propósito o cualquier otro elemento estructural de la metodología, empezarán a hacer estudios de ensayos donde el estudiante en situaciones de su área de conocimiento, en algunas noticias que podemos escuchar en la televisión o por el pasillo, que hay situaciones o dificultades en el campo de la docencia, nosotros empezamos a implementar el método científico desde allí, vamos entonces a facilitarle al estudiante herramientas indispensables para descubrir lo desconocido, es decir, para que pueda quizás comprender, primeramente, por qué se están dando esas dificultades, esos obstáculos, esas limitantes en el aprendizaje, en la comprensión y todas aquellas áreas que están inmersas en el campo de la educación. Entonces, la dinámica del día de hoy, de esta sesión número 2, está muy relacionada con la aplicación del método científico, es decir, las fases que implica el método científico, vamos a decir, de manera básica. ¿Okay? Ustedes más adelante se van a dar cuenta. Bien, fíjense que a la actividad le doy el nombre actividad recreativa docente explorador metódico. Un docente, si no se convierte en investigador, si no se convierte en un explorador o en un detective, lamentablemente no va a poder tener actitud, no va a poder tener ese elemento que permita contagiar, enamorar a los estudiantes para que se adentre al mundo de la investigación. Va a sonar cliché, va a sonar casi, como decir, aburrido, quizás muchos consideran así o no, pero en todas mis sesiones lo van a escuchar. Un docente que no investigue, lamentablemente, no puede enseñar a investigar, porque no está activo en los procesos de investigación. Si no está activo en los procesos de investigación, lamentablemente van a haber algunos elementos, algunos factores que no va a dominar a cabalidad. Y si no domina a cabalidad, entonces no podemos enseñar investigación, porque si hay un elemento, un dicho por allí que se dice que se enseña desde el ejemplo, ¿cómo voy a enseñar yo a investigar o cómo puedo yo fomentar de manera positiva la investigación en mis estudiantes si no investigo, si no participo en eventos científicos, si no estoy inscrito en centros de investigación, si no estoy activo en proyectos de investigación? Entonces es un elemento que siempre por allí de mí lo van a escuchar, no a manera de una crítica, sino a manera de una reflexión que siempre hago y que invito a los demás a que también autorreflexionen de esa actuación docente. El hecho de que seamos magíster o que tengamos títulos de posgrado en sus 3 niveles, especialización, maestría y doctorado, no nos hace investigador. Una vez que tengamos el título, ahora vamos a demostrar de qué estamos hechos en la investigación. ¿Qué tanto podemos aportar a la ciencia? A través de las investigaciones particulares, pero también de la enseñanza propia de la investigación para que otros también puedan producir trabajos de manera intelectual científica. Entonces, la actividad de hoy trata de lo siguiente: estar atento a la presentación, es decir, que tiene que estar atento a lo que yo voy pasando en las diapositivas, porque en algún momento va a haber una actividad que hay que responder. Entonces, estar atento a la presentación en sus diferentes sesiones, ya que se reflejarán algunos enunciados que serán postulados o no. En tanto, ustedes deberán responder en el chat de la siguiente manera, sí o no. Es decir, si lo que se muestra en la presentación, en la diapositiva, cuando ustedes lo lean, si es un postulado, vamos a responder sí. Si no es postulado, vamos a responder no. Únicamente sí y no. No va a haber otra respuesta por el momento. Entonces, recuerden que el postulado es una ley, un principio, una norma o una regla que se debe seguir para poder cumplir con un propósito. Entonces, atento a ello. Vamos a darle inicio a la actividad del día de hoy, a los contenidos que se van a desarrollar el día de hoy. Entonces, para empezar vamos a decir, a
mencionar, a describir o explicar los postulados que van a permitir, desde el punto de vista metódico, operativo, procedimental, el potenciar los procesos de investigación es parte de lo que requiere el desarrollo del pensamiento crítico y eso es lo que hoy en día vamos a abordar. Porque un estudiante, desde el punto de vista, cuando desarrolla ese pensamiento crítico, va a permitirse cuestionarse, va a permitir dudar, va a permitir investigar, porque va a preguntar a uno, al otro, va a entrar en la web, va a consultar fuentes de información que le permitan a él poder obtener una respuesta coherente y concreta acerca quizás de una noticia que está escuchando, de una noticia que está leyendo, de algún argumento que alguien le dio, pero para que sea válido para mí, debo considerar otros aspectos y esos aspectos me lo permite a mí ese pensamiento crítico. Quiero iniciar entonces porque esto es parte de lo que hoy en día implica el proceso de transformación de la educación. Fíjense que Freire, es un autor que muchos acá conocemos, define la educación tendría que ser, ante todo, un intento constante de cambiar de actitud, de crear disposiciones democráticas a través de las cuales sustituya hábitos antiguos y culturales de pasividad por nuevos hábitos de participación e injerencia acorde al nuevo clima transicional. ¿Qué nos está diciendo acá? Que tenemos que dejar de lado esa educación bancaria, perdón, esos métodos tradicionales donde el estudiante simplemente era un recipiente dispuesto a llenarse de información sin esta ser analizada, sin esta ser comprendida, sino simplemente para repetir. Bueno, Ramón, tendrás tus argumentos, no te preocupes. Bien, entonces, esta situación también nos lleva a nosotros a pensar en qué práctica docentes estamos situados nosotros. Si estamos situados en donde estamos dentro de la pasividad de los estudiantes o simplemente queremos activar la chispa o la llama en nuestros estudiantes para que puedan tener una mayor participación, una mayor integración en el proceso de investigación, pero no desde el punto de vista de una investigación sin cuestionamiento, sino más bien el contrario, una investigación que permita promover en el estudiante dudas para cuestionarse y para buscar nuevas respuestas. Entonces, todo ello me permite entonces que exponer que esta idea de este autor busca romper con la pasividad para generar o promover o propiciar en los estudiantes una conciencia crítica, ¿verdad? ¿A través de qué? De lo que vemos acá de este lado, fomentar la participación y la democracia, que es lo que es una educación problematizadora. Comenté ayer sobre un laboratorio, ¿verdad? Educativo en el aula de clase. Si nosotros lleváramos a nuestros estudiantes artículos científicos, tesis ya aprobadas, ensayos, vamos a decir resúmenes de eventos científicos que tengan que ver con el campo de la docencia y la investigación, y empezamos a hacer estudios en el aula de mesas de trabajo donde cada uno de ellos pueda leer, pueda analizar, pueda revisar cada uno de los trabajos y conocer o identificar la estructura de uno, la profundidad del otro, la complejidad, eh, las formas de abordaje, y muy importante, los resultados que cada uno de esos productos genera para entonces quizás que esos resultados él los empiece a contextualizar. Más o menos pudiera decir, si estos resultados nos están exponiendo que la educación requiere de docentes innovadores, de docentes creativos, de docentes críticos, pero hoy en día estoy viendo que tengo aún docentes que esto no lo están haciendo. ¿Por qué está sucediendo si hay resultados que nos están dando una respuesta ante situaciones que se vienen presentando? Entonces, todo eso el muchacho le va a permitir analizar, el muchacho le va a permitir cuestionar, buscar respuestas, hasta poderle preguntar a los docentes
¿por qué está desarrollando una práctica de esta manera si hoy en día la sociedad y los artículos o los productos o resultados de cada producto están coincidiendo en esto? Entonces, de esa manera se genera un debate, un diálogo con el docente, porque si el docente no promueve esa participación, ese intercambio de conocimientos, nunca va a propiciar el pensamiento crítico o nunca va a propiciar espacios de confianza donde el estudiante pueda permitirse o darse la oportunidad de debatir con el docente, pero el docente tiene que orientar y acompañar a que deben haber argumentos sustanciales sobre la postura que puede presentar el estudiante ante una observación que nos haga. Docente que no acepte observación ante la práctica, lamentablemente no está siendo humilde. Obvio, ojo, aclaro, no es que tenga que aceptar, aprobar, mejor dicho, lo que me están diciendo, pero hay que aceptar porque por algo nos lo están diciendo. Entonces ahí entramos nosotros en autoevaluarnos, en autorreflexionar lo que estamos haciendo para que nos estén, vamos a decir, nos estén dando esa opinión o nos estén haciendo ese comentario. Y por último, le va a permitir todo eso participar en la transformación de su sociedad, sin involucrarlo para que pueda tener incidencia directa con lo que está pasando a su alrededor. Bien, estos postulados tienen una fundamentación, vamos a decir, una introducción o un prólogo, como bien lo conocemos, y son los siguientes. Primero, esta nueva realidad de la formación de formadores que hoy en día nos está exigiendo las instituciones educativas partiendo, ¿verdad?, de los avances sociales, tecnológicos y científicos, donde los métodos de enseñanza implican o requieren una transformación. Es decir, esa transformación está muy relacionada a la integración de otros recursos o medios educativos para promover un aprendizaje significativo. No es suficiente donde el docente explica contenido o donde el estudiante revisa texto, sino que el docente debe, a través de la explicación de esos contenidos y la revisión de esos textos que el estudiante hace, generar preguntas evocadoras, preguntas que permitan o que conlleven al estudiante a hacerse otras preguntas, denominado cuestionamiento, y todo ello que implica promover la capacidad de pensamiento. Entonces, por todo ello exige la promoción intelectual como científica. Muy buenas noches, André, bienvenido. Entonces, esa producción intelectual y científica permite al estudiante hacer un resumen, un análisis, una crítica de esos libros, de esos textos, de esos artículos, de esos ensayos o de esas noticias. Y de esa manera vamos a fomentar la investigación del estudiante para luego irnos de lleno a las estructuras metodológicas que emergen de cada enfoque. Entonces, esa producción está inmersa en lo que la investigación requiere, vamos a decir, esa secuencia, ese seguimiento o ese paso a paso de los procesos de observación e indagación. Cada vez que nosotros vamos a investigar o simplemente cada vez que llegamos a un contexto nuevo, a un espacio diferente, lo primero que se nos estimula a nosotros es el sentido de la vista, porque empezamos a aparecer, como decir, ventiladores o abanicos, no sé cómo lo denominen en otro lado. Empezamos a ver así. Entonces, ¿por qué? Porque estamos observando qué hay a nuestro alrededor. Muchas veces, dependiendo del espacio, es porque a ver si vemos a alguien conocido o a ver si hay algo que nos guste, que nos llame la atención. Igualmente pasa en el aula de clase. Tenemos que estar observando todos y cada uno de los días y de los minutos a nuestros estudiantes porque vamos a ver conductas diferentes, quizás hoy o quizás mañana. Y esas conductas hay que estudiarlas, hay que ver qué está pasando para que esa conducta se dé. Entonces, cuando hay observación, ahí estamos atentos a ver qué sucede o qué hay alrededor que pueda, en este caso, ser utilizado o pueda tener provecho para realizar una investigación. Por ejemplo, ustedes en el aula de clase, cuando entran el estudiante, ustedes le dicen, ¿qué observan? ¿Qué hay diferente? Por ejemplo, porque quizás ellos cuando entran solamente llegan, se sientan en el pupitre o en la mesa, dependiendo de qué es lo que haya en su universidad, y miran al docente y la pizarra, más nada. Ellos no miran alrededor qué hay.
Entonces, si ustedes empiezan a sacarle provecho a todo lo que se encuentra en el aula, van a ir despertando ese nivel de curiosidad y por tanto van a despertar que el estudiante pueda observar en cada espacio donde esté. Entonces, esto es, vamos a decir, fácil porque cuando aplicamos la experimentación generan recursos multisensoriales. Perdón. Desde el año 2020, por la pandemia, vamos a decir, en esa inquietud, esa ansiedad que surgió particularmente cuando tenía que dar clases en una pantalla a niños de primaria, eh, no sabía qué hacer en ese momento y qué fue la primera respuesta a través vamos a ver, de revisión de videos didácticos, pedagógicos en YouTube, de investigaciones o noticias que, perdón, salían en Internet. Comprendí que el trabajo multisensorial va a captar mucho la atención del estudiante. Entonces, el mostrarle alguna imagen quizás de figura, una imagen que llame su atención, como por aquí se oye con la Coca-Cola, una manzana, una fruta, un juego que sea muy llamativo, va a permitir en el estudiante mantenerlos activos. ¿Por qué? Porque estamos estimulando todos sus sentidos y de esa manera es como el cerebro funciona o empieza a ejecutar sus funciones. Y todo esto parte de lo que es el aprendizaje basado en las vivencias particulares de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, docencia, investigación y aprendizaje multisensorial son tres de las categorías que venimos trabajando hoy en día para que la docencia y la investigación tengan un fundamento positivo. Bien, vamos a reseñar algunos de los postulados que fueron propuestas de ese proceso de investigación. El primero es transformar las prácticas profesionales. ¿Cómo vamos a transformar nosotros, que somos los implicados directos de esa práctica profesional? Porque primero, para transformar o para, vamos a decir, para promover en el otro esa transformación, tenemos que primero transformar nuestra práctica profesional. ¿Cómo lo vamos a transformar? Cambiando, yo siempre les digo, dirán, pero es que un mapa mental o el aprendizaje basado en juego, eso no nació ahorita, eso no es nuevo, es cierto. Pero ¿dónde está el proceso de transformación, de cambio de lo que ya existe y que tiene años existiendo? Está en la aplicabilidad o en la operatividad de su aplicación, valga la redundancia. Explico. Un mapa mental nació, si no me equivoco, en los años 1820, si no me equivoco. Entonces, fíjense ustedes, desde hace cuánto surge esta estrategia y que hoy en día tiene vigencia. Pero, ¿en qué cambia la aplicabilidad? Que nosotros permitamos al estudiante que pueda ser creativo en elaborar su mapa mental. Si bien es cierto, hay normas que ya nos indican de cómo elaborar un mapa mental, pero son normas que no limitan la creatividad del estudiante. ¿A qué me refiero? Hay una norma que dice que el mapa mental inicia con la idea en el centro de la hoja. Muy buenas noches, bienvenido ya. En el centro de la hoja y que alrededor de esa idea viene lo que conforma esa idea central o esa idea macro. Y que se utilizan palabras claves o símbolos o imágenes que representan esos contenidos o esa información. Pero el orden también indica que unos van en sentido de la aguja del reloj, unos que todo debe estar quizás en sentido ascendente o descendente, dependiendo la estructura organizativa que manejemos, pero el estudiante puede utilizar una gama de colores, puede utilizar líneas de diferentes formas, entre otros aspectos que permitan su creatividad propia. Entonces, eso es parte de transformar nuestra práctica. El no ser impositivo, sino el brindar herramientas para que el estudiante pueda promover sus habilidades, sus competencias o sus cualidades o potencialidades, tanto desde el punto de vista crítico, creativo, entre otros aspectos que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Segundo postulado,
promover actividades pertinentes y acordes a la nueva sociedad de la información y del conocimiento. ¿Cuáles son esas actividades pertinentes y acordes a la nueva sociedad? Vamos a nosotros, en cada, vamos a decir, en cada, dependiendo de la universidad y la estructura curricular que maneje, vamos a decir, cada mes, cada corte, cada trimestre, cada periodo, vamos a desarrollar actividades educativas donde el estudiante se vaya adentrando al proceso de investigación. Esas actividades son, por ejemplo, jornadas, debates, discusiones inter y intrainstitucional donde se puedan involucrar los mismos estudiantes de investigación, indistintamente de los profesores que existan, de todos los programas o proyectos de una universidad. Podemos entonces también, para que sea junto a otra universidad de estudiantes de la misma metodología, y todo eso va a reforzar en el estudiante la investigación. ¿Por qué? Porque va a escuchar a estudiantes de su mismo nivel. Quizás unos se defienden de una manera tan significativa que va a generar el impacto y va a promover en él la sensación de querer también desenvolverse con esa fluidez, con esa naturalidad y con esa seguridad que otros en su nivel también lo están haciendo. Porque recuerden que de las experiencias que otros también nos comparten, también se generan aprendizaje. Entonces, todo eso es importante porque el compartir de saberes o el compartir de conocimiento promueve esa sensación de querer contribuir así como otros también contribuyen. No repetir el patrón, pero sí contribuir de manera positiva o significativa como otros también lo están haciendo. Y el tercero es propiciar la inclusión de las herramientas tecnológicas. Voy a aclarar algo en este punto, porque propiciar la inclusión de las herramientas tecnológicas, como muchos lo están haciendo, es una manera errada. ¿A qué me refiero? Creamos un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp, la mayor parte del docente lo tiene cerrado. No permite que el estudiante interactúe, no permite que el estudiante pueda exponer alguna duda, alguna inquietud en el grupo. Simplemente el docente lo tiene como una manera de organización de los estudiantes que tiene, la cantidad que tiene, el envío de la actividad para tenerla registrada de manera organizada en el grupo. Entonces, eso no es una forma correcta de incluir la tecnología en el proceso de docencia e investigación. Si bien es cierto, los grupos de WhatsApp, el Telegram y otros chats han venido también evolucionando y han permitido que se creen encuestas. Entonces, esas encuestas permiten que el estudiante se mantenga activo, que esté atento a lo que el docente puede hoy colocar, lo que el docente puede hoy asignar. Entonces, la encuesta conlleva a eso, a despertar el interés, a mantenerlos activos, a estar siempre presto a asignaciones o actividades que el docente coloque. En mi caso particular, llegó en el pasado, dado a los canales que hoy existen, un grupo que se llama Filosofía Oscura. Y en ese grupo de Filosofía Oscura hay muchos mensajes que son muy reflexivos en cuanto al crecimiento, porque no todo es parte de como ahí reseñan que si son poemas de amor, poemas, entre otros aspectos oscuros, como bien lo dicen, también hay mensajes que te permiten llevar a la reflexión. Entonces, para promover un pensamiento crítico, para inducir la investigación, tenemos que empezar también por la lectura. Y eso es parte de la inclusión de la tecnología. Eso es con el teléfono. Pero también podemos introducir algunas aplicaciones web que permiten al estudiante el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de la diversión y por tanto del conocimiento. Como por ejemplo, ahí está Genially, está Kahoot, está Celebrity, está el Mentimeter que ya nosotros vimos el día de ayer y otras que han venido surgiendo y que permiten a ustedes como docentes interactuar con sus estudiantes. Muchas de esas plataformas permiten al docente hoy en día evaluar qué tanto están aprendiendo nuestros estudiantes, qué tanta información le está quedando a nuestros estudiantes, de cuál se están apropiando, pero también nos está indicando cuáles son las debilidades. Y cuando eso nos dice cuáles son las debilidades,
nos está indicando que hay que reforzar el contenido sobre esas debilidades. Voy a explicar esto. Evaluar no es calificar, es muy diferente. Evaluar implica exponer, describir, caracterizar el proceso sistemático de progreso o evolución o avance que tienen nuestros estudiantes en nuestra unidad curricular. Y esto es traducido a un número. Esa traducción de número es lo que se llama calificación, que no es lo mismo que evaluar. Entonces, esto espero que haya quedado claro. Fíjense, aquí está la primera imagen, que es lo que ustedes deben observar. El primer postulado, entre comillas, es lo que ustedes van a determinar. Aquí es donde van a empezar a responder sí o no, más nada. Dice, postulado 1, como primera pista, dice, para ahorrar tiempo, los trabajos de grado deberían escribirse con puras abreviaciones y emojis. ¿Qué crean ustedes? ¿Es un postulado o no es un postulado? Eso que está ahí es una regla que hay que considerar hoy en día y Beck dice que no. A ver, ¿quién más nos da su respuesta o nos da su opinión? No, 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 no. Si le preguntamos a nuestros estudiantes de seminario de investigación de metodología, ellos nos van a decir que sí. Y creo que es una de las cosas que ha venido a limitar mucho esa capacidad de construcción del conocimiento o del aprendizaje, porque el estudiante prefiere dar tu mensaje con una imagen, un emoji, un icono, más que expresártelo con la escritura, ¿verdad? Entonces, bueno, no es malo, porque hay imágenes que representan un sentimiento, una sensación, pero para el tipo académico, lamentablemente eso no existe. Es más, hay estudiantes que para escribir por qué, vienen y escriben XQ, y también ahí lo van abreviando, entonces todo eso ha limitado la gramática, la escritura, la oralidad, entre otros aspectos. Bien, entonces fíjense que eso que está ahí no puede ser una regla, no puede ser una ley, porque eso no tributa a la construcción o a la producción científica del conocimiento. Bien, por otro lado, estos postulados también están fundamentados en todo eso que tiene que ver con la formación de formadores. Y para que una formación de formadores, desde el punto de vista de la parte metódica, de la práctica docente, de la práctica profesional de cada uno de nosotros como docentes en ejercicio o docentes profesionales, es importante trabajar para despertar el sentimiento crítico, reflexivo, liberador, creativo y transformador. Para hacerlo, para promoverlo, para propiciarlo, vamos a decir, fomentarlo, es muy importante que el docente empiece a cambiar sus estrategias. No es suficiente con que traigamos un video BIM, con que traigamos una guía, con que escribamos en la pizarra. No. Es muy importante que empecemos a adentrarnos al mundo de la lectura para que el estudiante empiece a desarrollar la capacidad crítica del pensamiento o la conciencia crítica del pensamiento, y ustedes lo pueden hacer empezando con elementos básicos. Como le dije, alrededor de nuestra aula, de nuestro espacio de aprendizaje, hay muchos objetos que podemos aprovechar. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Eso es para empezar, para iniciar, pero luego tenemos que ir aumentando el nivel de complejidad de esa capacidad crítica o de ese sentido crítico que el estudiante debe desarrollar. Entonces, nosotros podemos hacer un ejemplo práctico, perdón, vamos a ver, se me ocurre esto que está acá. Acá, ustedes pueden pedirle al estudiante que tomen el primer objeto que está en el aula. Cada uno se va a levantar y va a tomar cualquier objeto que ahí está. O le indican que lleve cualquier objeto de su casa para hacer una actividad para el día siguiente. Ustedes le pueden decir cualquier objeto. En mi caso le dije que no sea ni comible ni que se dañe, porque entonces o hay que pagarlo y si se come no se hace la actividad. Entonces puede ser que cualquier objeto random, es decir, cualquier objeto loco que ellos puedan llevarse. Por ejemplo, un lente, una pelota, un cepillo, un secador, una plancha de ropa, de pelo, cualquier cosa que ellos se puedan llevar y le empiezan a trabajar al estudiante el proceso de observación. ¿Qué están viendo? Ajá, ¿qué es esto?
¿Cómo se llama? ¿Qué función cumple? ¿Cuáles características tiene en cuanto a textura, color, forma, material? Todo eso va a permitir al estudiante esa crítica. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ¿cuál es la función? Para, vamos a decir, proteger la vista de los rayos del sol o los rayos ultravioletas. Pero si yo le digo que estos lentes sirven para poder aumentar mis conocimientos, entonces el estudiante va a empezar a imaginarse de qué manera o cómo un lente que él utiliza frecuentemente simplemente para proteger la vista de los rayos del sol puede aumentar mi nivel de conocimiento. Es decir, me va a hacer más inteligente, me va a hacer más estratégico, me va a hacer más intelectual. Entonces, de esa manera es que ustedes empiezan a promover ese pensamiento crítico, reflexivo, crítico, liberador, emancipador y transformador. Es una estrategia muy buena, aplíquenla y luego me dan el comentario. Entonces, la práctica docente requiere de lo que acabo de mencionar ahorita. Salir de esa zona de confort, romper estereotipos, romper paradigmas que estamos acostumbrados en modelos tradicionales de la educación. Vamos entonces ahora a jugar con las necesidades e intereses que tienen nuestros estudiantes para el diseño de actividades, la implementación de estrategias que sean cónsonas con la realidad de nuestros estudiantes. Si ustedes dicen, no, que con el grupo anterior a mí me dio buenos resultados, esta estrategia no implica o no quiere decir que con el grupo este va a dar los mismos resultados. Puede que sí, como puede que no. Entonces, esta práctica implica la experimentación continua, la experimentación permanente, porque la experimentación nos va a permitir a nosotros conocer cuáles son, vamos a decir, cuál es la factibilidad de cada una de las estrategias en conjunto al aprendizaje de nuestros estudiantes y, por tanto, buscar promover experiencias significativas en ellos. Entonces, todo eso es parte de la filosofía de una educación universitaria, lo anteriormente que acabo de decir. Si hay alguna duda, alguna pregunta en este momento, ustedes la pueden haciendo en el chat, yo la voy observando y le vamos a ir dando respuesta. Segunda pista o segundo postulado entre comillas, dice, la investigación universitaria debe buscar generar nuevos conocimientos o resolver problemas relevantes para la sociedad. ¿Sí o no? Permiso. Bueno, estamos en esta clase, estamos prácticamente conscientes de que la investigación busca eso, conocer lo desconocido, perdón, para obtener nuevos conocimientos. Es prácticamente si lo relacionamos con la teoría de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo. Entonces, cuando nosotros investigamos porque teníamos unos conocimientos básicos y cuando nos conocemos lo nuevo, entonces vamos a unirlo, vamos a integrarlo y vamos a, entonces a crear nuevas ideas o nuevos conocimientos. Bien, continuando, esto es un artículo que cuando ustedes se certifiquen van a tener acceso al material que la corporación. La ABP es un aprendizaje basado en proyectos, pero Vygotsky habla de la CDP, que es la zona de desarrollo próximo, que es decir, el espacio, la brecha que existe entre lo que ya conozco o los conocimientos previos con lo que está por conocer. Si bien es cierto, en esa teoría de Vygotsky dice que con la ayuda de un adulto, con la ayuda de un profesional, con la guía, con la orientación y el acompañamiento, tú debes cerrar la brecha para construir el nuevo conocimiento, más no que te digan lo que debes hacer para hacerlo, sino ayuda, acompañamiento y orientación. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se consideran desde mi punto de vista, desde la particularidad de quienes integramos la investigación? A ti, Gira, por el aporte. Desde la investigación que tenía que ver con filosofía de la educación, trascendiendo barreras en el pensamiento crítico. Entonces, en ese estudio surgen los siguientes criterios. Primero, que debe existir de por sí el cuestionamiento y la crítica. ¿Cómo se va a hacer? Por eso le estoy diciendo que es muy importante que lleven material o que le pidan a sus estudiantes
material diferente. Hoy día vamos a trabajar con artículos, mañana trabajamos con ensayo, el otro día con tesis, el otro día con resumen, con cualquier producto, con un texto, un libro que permita al estudiante poder informarse, poder, vamos a decir, nutrirse de esa información que le va a permitir, en este caso, poder cuestionar. No cuestionarse a él sí mismo como tal, sino también cuestionar lo que está leyendo. Porque no podemos decir amén a todo lo que ya está publicado, a todo lo que ya está escrito, porque recuerden que toda teoría, toda propuesta emerge de un contexto sociohistórico y cultural del momento. Entonces, lo que hoy puede tener vigencia, mañana puede que sí, pero puede que no. Entonces, el estudiante debe analizar, debe cuestionar las ideas, las posturas, las metodologías que los autores exponen en su trabajo de investigación, y ese cuestionamiento y esa crítica le va a permitir entonces al estudiante poder decir si hoy en día es pertinente o no es pertinente, o qué requiere cambiar, modificar o transformar para que se adecue al contexto social actual. Entonces, es muy importante siempre trabajar estos dos elementos, el cuestionamiento y la crítica. ¿Esto sirve para qué? Y si sirve para otra cosa, ¿cómo sería? Entonces, parte de ello va a permitir al estudiante adentrarse al mundo del pensamiento crítico. La acción implica es el trabajo, el desarrollo, la ejecución, la implementación, la aplicación a través de la lectura, de la escritura, de la oralidad. Bueno, les voy a compartir mi número acá mismo. Bien, entonces la acción, como ya les dije, implica eso, la ejecución, la aplicabilidad, el desarrollo. Una vez que el estudiante cuestione y critique, ahora empiece entonces a fundamentar, porque no es simplemente que el estudiante diga si tiene vigencia o no tiene vigencia y criticarlo desde el punto de vista de que esto hoy en día no se concibe tal cual como se planteó, entre otros aspectos, es donde empieza ahora la producción del estudiante. Lo puede hacer de manera gráfica, de manera esquemática, de manera estructural o de manera, vamos a decir, escrita como párrafo, texto. El docente no lo puede limitar. El docente simplemente le está indicando que ahora debe fundamentar con un papel, vamos a decir en papel, lo que él encontró o las observaciones que bien está haciendo de esa revisión documental o bibliográfica, que esos cuestionamientos y esas críticas ahora tiene que darle un valor. Y el valor es el fundamento, el argumento de lo que él está diciendo a ese texto. Y ese argumento tiene que ver una relación entre lo que dice el texto y lo que estoy observando en la actualidad. Cuando él empieza a argumentar, cuando empieza a fundamentar o a comparar entre lo que dice la teoría y vamos a decir entre teoría y práctica, entonces ahora vamos a reflexionar. ¿Qué pasaría si lo que este autor o que lo que estos autores estaban exponiendo lo hiciéramos de esta manera? ¿Cuáles podrían ser los resultados si cambiamos, vamos a decirlo así como ejemplo, que el punto A sea la C y la C se convierte en A? ¿Qué pasaría allí? Entonces, todo eso es parte de lo que es promover ese pensamiento crítico en el estudiante. Entonces, luego llegamos a la formación, ¿verdad? A través de esas características, de esos elementos, de esos fundamentos que conllevan estos criterios. Y por último, a construir la idea. Aquí lo fuimos haciendo por parte, pero ya al final se construye esa idea, es decir, a darle forma a lo anterior. Y esa forma es un producto que el estudiante está realizando que está gestándose en el estudiante propio de la actividad de la revisión documental y bibliográfica de diferentes documentos que nos exponen a nosotros resultados acerca de nuestra área profesional. Entonces, ¿en qué tenemos que convertirnos nosotros? Fíjense, se requieren docentes con un pensamiento socrático. ¿Quién conoce la técnica de Sócrates? Vamos a ver, ¿quién me la escribe en el chat? ¿Cuál era la técnica que Sócrates utilizaba para para facilitarle al otro exponer las ideas? Que la luz se encendiera, por ejemplo. Que coloquialmente, vamos a decir, la analogía que se utiliza para explicar un poco
la metodología de Sócrates es la partera. La partera es esta persona o esta mujer que funge o cumple el rol de ayudar a una mujer embarazada a que pueda dar a luz. Entonces, dar a luz es explorar las ideas, correcto, Hugo. La mayéutica, que es lo que conocemos también como la técnica de la pregunta, con vamos a decir, sí, técnicas de la pregunta es lo que refiere la mayéutica. Pero Sócrates también exponía este pensamiento que decía, yo solo sé que no sé nada. Es decir, que él también utilizaba la ignorancia como parte de su metodología para extraer en el estudiante esos conocimientos o esas ideas. Y Sócrates no consideraba que tenía que tener esto, tener a lo otro o estar acá para poder revolucionar, vamos a decir así, el conocimiento. Entonces, esa revolución de Sócrates en el conocimiento lo hacía en cualquier contexto, en cualquier espacio, sea formal o sea informal, pero desde el punto de vista de la ignorancia, yo solo sé que no sé nada. Y él buscaba promover la reflexión, el cuestionamiento, la crítica, porque es como decir, Pepito preguntó. Vamos a colocar este ejemplo. Pepito preguntó es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si esto cambia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al entender el por qué de las cosas, entonces va a poder reflexionar el porqué de las cosas, vamos a decirlo así. Sí, el diálogo, el debate, la discusión, el intercambio de ideas, entre otras partes. Y fíjense que en su momento, por la estructura de poder que existía en la antigua Grecia, él fue... ¿De qué murió Sócrates? A ver, pregunto. Vamos a recordar, vamos a reforzar esos conocimientos. ¿De qué murió Sócrates? A ver quién conoce. Metacognición también es un elemento fundamental. Eso también lo trabajamos el día de ayer. Es ir más allá del conocimiento que ya poseemos, correcto. ¿De qué murió Sócrates? ¿Quién sabe? A ver, una pista. ¿Murió o lo mataron? Y si lo mataron, ¿cómo lo mataron y dónde murió? Bueno, les adelanto. Sócrates, por no cumplir, a ver, ¿qué nos dice Hugo? Murió envenenado, sí, señor. ¿Y con qué se fue envenenado? A ver. Sí, envenenado. ¿Con qué lo envenenaron y por qué lo envenenaron? La cicuta, correcto. ¿Y dónde lo envenenaron? ¿Qué lugar lo envenenaron? Ajá, en la cárcel. ¿Y por qué lo envenenaron? ¿Cuál fue la causa de su envenenamiento? Si Sócrates no tenía ningún delito, el que nosotros conocemos, pero para ese momento, por las estructuras de poder que existían, que no había democracia, él fue envenenado porque no estaba obedeciendo a las estructuras de poder. Recuérdense que el conocimiento te da poder. Entonces, si nosotros no educamos, no formamos al pueblo, al ciudadano, vamos a seguir manteniendo el poder porque nadie nos va a contradecir. Entonces, por eso fue que él fue envenenado, por contradecir esas ideas, esas leyes o esos principios que existían en su momento. Y en este caso, como lo menciona Ibe, una ofensa. Pero una ofensa porque sabían que él podía revolucionar el pueblo y el pueblo se podía ir en contra de quien hacía la represión. ¿Ok? Bien, exacto, por pensar diferente, correcto. Bien, entonces, otros criterios son los siguientes. Además de los que ya mencionamos, son los siguientes. Uno, el formar estudiantes o profesionales con una visión amplia del mundo requiere promover una actitud crítica, como ya lo acabo de mencionar arriba. El número dos es emplear múltiples funciones para el aprendizaje. ¿A través de qué? De la capacidad que tiene el docente para transformar primeramente su pensamiento y su actitud. Correcto, Marlene. ¿Qué es lo que vengo de mencionar ahorita? Nosotros no podemos promover en el estudiante a que sea crítico, a que sea reflexivo, si nosotros en nuestra clase, cuando estamos facilitando un contenido, no somos críticos, no somos reflexivos. Y recuerden que la crítica y la reflexión conllevan a poder entender y comprender cómo estos contenidos tienen relación con nuestra área profesional, cómo estos contenidos tienen incidencia con la vida cotidiana, con el área laboral, entre otras cosas. Entonces, el comparar, el hacer analogías, el poder cuestionar situaciones de cómo éstas pueden cambiar o no, es la actitud crítica reflexiva que debemos mostrar en el estudiante para que él entonces
pueda adentrarse también a que todo lo que lo lea no se lo trague, vamos a decirlo en ese término, no se lo trague de una vez y lo vote o lo exprese tal cual como se lo tragó, sino que le dé su valor agregado. Y el valor agregado se lo da la crítica, la reflexión, el cuestionamiento, entre otros procesos cognitivos. El tercero es formar un estudiante con cualidades para pensar de manera lógica y creativa que conlleve a fomentar en ellos la capacidad para la interacción con su entorno. La crítica, la reflexión no se da también solamente con la lectura, como acabo de decir, sino también con el proceso de observación de la realidad social en el cual el estudiante se desenvuelve. Llámese entorno familiar, llámese entorno social, plazas, la iglesia, la universidad, el trabajo, todo eso son parte esencial de la formación de los formadores. Porque esto va a permitir que el estudiante pueda relacionar, pueda comparar, pueda cuestionar lo que está estudiando con lo que convive o vive a diario. El cuarto es que la formación de formadores con un pensamiento crítico debe enfocarse en fomentar el pensamiento desde una perspectiva integral del desarrollo mental. Cuando hablo integral es que todo tiene injerencia en el proceso de aprendizaje, en la construcción del nuevo conocimiento y que debemos trabajar información multisensorial, donde el estudiante conozca a través de los sentidos, porque el cerebro se activa, es decir, el cerebro empieza a promover o a generar conocimiento o a propiciar ideas que conlleven a ese conocimiento cuando percibe una información. Si no percibe información, el proceso mental no se va a desarrollar, es decir, las neuronas no van a hacer sinapsis, no va a haber conexión entre el axoma y la dendrita de cada neurona y por ende, entonces no va a haber una respuesta a esa lectura que estamos trabajando. Y el quinto es que es importante pensar en una educación emocional, lo cual hará que los aprendices o los estudiantes en un proceso lo disfruten, lo gocen y lo consideren interesante para activar neuronas suficientes que generen el placer por lo nuevo o lo desconocido. ¿A qué me explico? La mayoría de los docentes universitarios, por ese concepto no errado, sino esa mala interpretación de la andragogía, olvidan que la parte emocional es un elemento fundamental para el aprendizaje. Un estudiante frustrado, un estudiante sin desinterés, con desinterés, perdón, un estudiante no motivado no aprende nunca. No te va a captar, no te va a comprender, no te va a entender por más que tú te esfuerces utilizando un conjunto de estrategias, un conjunto de métodos, un conjunto de técnicas. Tienes que trabajar una educación también desde los elementos emocionales. Y los elementos emocionales es que tú no te hagas amigo, vamos a decir, fiel del estudiante, pero que sí te pongas en el lugar de los estudiantes, que entiendas al estudiante. El hecho de que te incumpla hoy con una actividad no quiere decir que ya tú lo vas a juzgar, no quiere decir que ya tú lo vas a cercenar del derecho. No, sino que tienes que darle la oportunidad. Si se hace repetitiva, tienes una investigación que hacer. ¿Qué está pasando con este estudiante que no cumple con las actividades? Entonces, todo ello es muy importante. No es solamente la parte cognitiva, la emocional también es interesante tomarla en cuenta. Fíjense que existen dos taxonomías que orientan mucho los procesos de planificación en la educación. Entonces, la primera taxonomía, que es la que nosotros en su mayoría conocemos, es la de la taxonomía de Bloom. Es la que más conocemos. Y Bloom, para él, es más importante lo cognitivo y por último, deja lo afectivo. En contraposición a esto, surge en el año 2007 y es gracias a mi estudio doctoral, cuando empiezo a trabajar en mi investigación, que conozco a esta taxonomía, que es la taxonomía de Kendall y Marzano. Tampoco la conocía, pero en el año 2007 tuve la oportunidad. Kendall y Marzano, en contraposición a Bloom, consideran
desde entrada a la educación el componente afectivo, es decir, trabajar con objetivos o propósitos o acciones o verbos que contribuyan al desarrollo afectivo del estudiante, como valorar, reflexionar. Todo esto va a permitir que el estudiante pueda sentirse en confianza, pueda sentirse seguro. Y recuérdense, un ambiente de confianza, un ambiente seguro, el estudiante de por sí va a participar, va a estar activo, va a estar proactivo, va a tomar iniciativa, pero donde esto no existe, el estudiante nunca va a querer participar por miedo o temor. Uno, a que el estudiante se burle, o dos, a que el docente le diga, ¿qué locura tú estás diciendo? Porque hay docentes que así se expresan. ¿Qué locura tú estás diciendo? Eso no sirve. ¿De dónde lo sacas? Entonces, eso no debe aplicarse en la actualidad, porque va a promover en el estudiante sensaciones negativas que muchas veces se van a retirar. Y para un docente en cierta parte dice, bueno, mientras más se vayan, menos trabajo para mí. No, mientras más se vayan, señor, ojo, ojo, alerta, semáforo activo, luz roja, señores, empiecen a reflexionar qué está pasando, porque al docente que más estudiantes se le vayan, ojo, no es el mejor, sino que puede tener problemas por allí. Puede que sí, como puede que no, porque se puede ir por situaciones personales, entre otras cosas. Pero si el estudiante no tiene ninguna de esas situaciones y se va por actitud y conducta del docente, señores, hay que estudiar esa parte. Bien, esta es otra estrategia que quiero compartir con ustedes, perdón, y es una dinámica que también traigo ahorita con ustedes. Esto se llama selecciona tu asertivo. Exploro y aprendo. Estos son cajas, que en esas cajas tienen preguntas, tienen penitencias. Ustedes pueden anexarle cualquier otro elemento que a ustedes se les ocurra, según su creatividad. Y es fundamental para, vamos a decir, para activar la participación de nuestros estudiantes, porque es a través de un juego que es muy, muy práctico. Entonces, fíjense, ahorita ustedes en el grupo van a escribir un número nada más del 1 al 10. Quien escriba el 1, conjunto al otro que escribió 1, van a ser el grupo número 1. Quien escriba el 2 va a ser el número 2 y así sucesivamente. Entonces, voy a darle unos minutos para que ustedes empiecen a colocar el número que quieran, del 1 al 10. Ya saben que no importa si se repite entre los demás, porque la intención es formar un grupo que permita colaborar a la respuesta de lo que allí surja. 5, 4, 5. 5, 4, 5. Bueno, como ya respondió el 5, que tiene su mayoría, mientras los demás van respondiendo, voy a descubrir qué es lo que hay en ese cajón del número 5. Y quienes colocaron el número 5 pueden responder a lo que allí sale. Voy a explicar algo. Por el hecho del control que maneja la corporación, ¿verdad? Para trabajar de una manera organizada y planificada, aquí hay algunas cosas que no vamos a desarrollar porque no nos permite, en este caso, que todos encendamos la cámara o los micrófonos para no perturbar, ¿ok? Por ruidos que tengamos en nuestro espacio, en donde estamos ahorita ubicados. Entonces, es simplemente también elementos que ustedes pueden considerar y que les va a llamar mucho la atención, que pueden tomar o no para aplicar. Pero las que son preguntas, sí todos vamos a trabajar de responder de manera grupal o colaborativa. El número 5, fíjense, dice realizar ejercicio de estiramiento. Esos ejercicios de estiramiento, a lo mejor ustedes dirán, yo soy loco, no importa, yo lo voy a hacer. Yo sé que ustedes no pueden encender la cámara, pero quien me quiera seguir lo hace y luego me puede escribir en el chat qué sintió una vez que realizó los ejercicios. No están obligados todos, el que lo pueda hacer, porque sé que a veces hay dificultades físicas motoras que no nos permiten ciertas cosas, pero son ejercicios de estiramiento sencillos. Entonces, subo los brazos y estiro los dedos de la mano. Luego los pongo a los lados, los vuelvo a subir, los cruzo y me abrazo, ¿verdad? Luego los abro nuevamente, los bajo, los llevo hacia adelante, los llevo hacia atrás, los vuelvo a abrir, los vuelvo a alimentar y termino nuevamente con un abrazo. Bien, quien lo hizo puede escribir en el chat que experimentar. Entonces voy ahora con el grupo que respondió, en este caso, el 4. El 4 está uno solo, no importa, vamos al que le correspondió. Relajación.
Yo lo hice, es muy necesario para el estrés y atención. Sí, señor, eso se llama pausa activa. Ahora vamos con quien respondió el 4, pero el resto también lo puede ayudar, no se preocupe. Contar un chiste. Bueno, en este caso, como el micrófono está activo, pero el chat sí, vamos a ver. Andri, ¿qué chiste nos puedes contar? Bueno, y el que quiera contar un chiste en el chat, lo puede compartir, no se preocupe. Qué bueno, ese es uno de los propósitos. Eso se llama pausa activa. Andri, ¿qué chiste nos puedes contar? Vamos a ver. ¿O quién más quiere trabajar un chiste por ahí? Recuerda que a veces el chiste no es lo que se diga, sino cómo lo decimos. A veces el chiste puede ser malo, pero si nosotros le impregnamos esa jocosidad, así no lo entiendan, la gente se va a reír. Y por ahí por el TikTok hay alguien que dice unos chistes corticos y más. Pero es que el hombre transmite tanto que hasta los mismos entrevistadores se ríen, pero a carcajadas. Interesante, bien. Bien. El que quiere escribir un chiste lo puede escribir, no importa. Vamos ahora con el número, a ver, el número 7, Gira, vamos a ver qué te corresponde. Bueno, aquí dice una actividad cognitiva. La actividad cognitiva Gira, y todo el que quiera la puede ayudar, puede colaborar en responder. Dice, mencione algunos criterios para poder sugerir modificaciones en los trabajos de investigación, algo que comenté ayer y que hoy en día lo he ido comentando. Según ustedes, ¿cuáles son esos criterios que pueden tomar en cuenta el docente, el tutor o el asesor para poder sugerir modificaciones en los trabajos de investigación de sus estudiantes, de sus tutoreados o de sus asesorados? ¿Cuáles son esos criterios que ustedes consideran hay que tomar en cuenta, hay que considerar para hacer modificaciones objetivas en esos trabajos de investigación sin desmeritar lo que ya se viene haciendo, sin, vamos a decir, sin cercenar todo lo que ya está escrito, porque por algo está escrito, por algo está allí plasmado. Y muchas veces los responsables de que un trabajo pueda mostrar debilidades es el tutor, es el docente, porque el estudiante no está ávido en las competencias investigativas. El estudiante, el docente, el tutor, el profesional sí está. Entonces, sí sé que siempre se van a presentar algunas debilidades porque, bueno, 35 estudiantes de 3 secciones en investigación, a veces se nos puede pasar algo por allí que no observamos y, bueno, se fue acrecentando y generó un inconveniente. Pero es muy importante que nos detengamos a revisar con precisión y claridad cada uno de los aspectos. Factibilidad, muestra representativa. Otro de los criterios que podemos sugerir para que se hagan modificaciones es que el docente, tutor, asesor, debe conocer qué es lo que el estudiante pretende con su investigación, qué es lo que quiere conseguir con la investigación, además de lo que ustedes están escribiendo allí, que son interesantes, qué es lo que lo que quiere conseguir con la investigación, hacia dónde quiere llegar con la investigación. Entonces, al estudiante se le debe preguntar primero, ¿qué quieres tú conseguir con esa investigación? Si el estudiante nos dice a nosotros que lo que quiere es saber o conocer por qué hay tantos estudiantes reprobados en esta unidad curricular, porque hay estudiantes que repiten 2, 3, 4 veces en esa unidad curricular, entonces el estudiante no te está diciendo a ti, no te está diciendo que... a ver, no te está diciendo que busca simplemente conocer la cantidad de aplazados o reprobados. Quieres conocer por qué están repitiendo tantas veces los mismos estudiantes. Entonces, tú lo tienes que orientar a lo que él te está diciendo. ¿Y qué te está diciendo? Que la naturaleza de lo que él está buscando es un enfoque cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los verbos que él ha utilizado, cuando tú se los vayas a cambiar o a modificar, debes considerar que no son verbos medibles, porque él no busca, no pretende conocer cuántos están siendo reprobados, sino por qué están siendo reprobados. Entonces, en comparación a todo lo que acabo de decir ahorita, es lo que ustedes van a aplicar, porque si bien es cierto, la metodología de aplicación o la metodología en este caso de investigación que va a utilizar el estudiante, tú debes orientarle, tienes esta, tienes aquella. Si tú quieres conocer de esta forma, puedes emplear esta. Si tú quieres
también trabajar con las experiencias de ellos, donde tú vas a entrar con ellos al aula de clase y otros aspectos donde ellos conviven, entonces vas a trabajar con esta. Si tú quieres promover procesos de transformación, trabajas con esta. Y de esa manera es que tú puedes hacer modificaciones. Porque si haces modificaciones sin, vamos a decir, sin argumentos a los que acabo de mencionar, hermano, vas a crear confusión, frustración y desinterés del estudiante y le va a dar el síndrome del TMT, todo menos tesis. Porque cada vez que te lleva algo, tú le dices, no, esto no sirve, no, esto no es así, no, esto lo tienes que cambiar, pero no le estás dando los argumentos, los motivos, por qué tiene que cambiar esto, o por qué lo debe cambiar, o por qué lo debe mejorar, y cómo lo debes mejorar. Porque hay docentes que te dicen, no, debes cambiar esto. No, esto lo tienes que mejorar, pero voy a mejorar en cuanto a qué. ¿Qué debilidad estás observando para yo poder mejorar? Entonces, eso hay que trabajarlo, hay que cambiarlo y hay que transformarlo. Docente que diga que hay que mejorar esto sin explicar al estudiante en cuanto a, lamentablemente ese docente no está adecuado a la realidad social y por tanto es un docente que está en involución y no evolución, lamentablemente. Bien, para continuar, entonces, fíjense que acá, bueno, no hubo más números escritos, vamos entonces a avanzar. Fíjense, aquí tenían que seleccionaba el 1, para que ustedes vayan viendo que seleccionaba el 1 bailar la Macarena. En caso particular lo hice en un momento y ahora los estudiantes cada rato quieren bailar la Macarena y se los pongo como pausa activa. Luego había el número 2, es qué estrategias emplea un docente constructivista, por ejemplo, los mapas mentales, los mapas conceptuales, el juego de memoria, el rompecabezas, entre otras estrategias que hace que el docente sea constructivista, la producción del conocimiento a través del ensayo, del artículo, todo eso son parte de estrategias constructivistas. El número 4 era cuál es el papel del tutor o el asesor, que es acompañar, orientar y guiar. Y muchos de los asesores pareciese que no conocen cuál es su función, porque lo que hacen es atrasar al estudiante, limitar el trabajo y no acompañan, orientan y guían. No sé por qué eso les eleva el ego. Lamentablemente están equivocados y bueno, donde quiera siempre lo digo. Este ya sabemos que era el 5, contar un chiste. El 6 era realizar ejercicios de entrenamiento. El 5, perdón. El 6 menciona algunos criterios para modificación de los trabajos. Luego, ¿qué estrategias fortalecen la práctica investigativa en estudiantes universitarios? Creo que he dicho bastantes. La mesa de trabajo, laboratorios de investigación, la revisión de documentos, el cuestionamiento de la crítica, el elaborar un producto propio del análisis de un texto, entre otras que pueden surgir a medida que vamos avanzando. La otra cajón o la otra casilla era cuáles son los elementos de una secuencia didáctica. Si bien es cierto, la secuencia didáctica tiene 3 elementos fundamentales que son el inicio, el desarrollo y el cierre. La apertura, el desenlace, el nudo, desenlace y el nudo. Entonces, esos son los que nosotros los docentes debemos de respetar. La secuencia didáctica es nuestra planificación prácticamente, porque nos está orientando o estamos plasmando en ese formato o herramienta de planificación qué vamos a hacer en el inicio, qué vamos a hacer en el desarrollo y qué vamos a hacer en el cierre. En el inicio tenemos un elemento fundamental que hay que trabajar. Si no lo hacemos, lamentablemente no vamos a despertar la llama o la chispa o activar la llama a nuestros estudiantes. ¿A qué me refiero? El impacto visual. ¿Qué es material sobre qué? Vamos a ver, ¿me puedes decir más o menos a qué te refieres con eso? Bueno, creo que fue un error. Entonces, fíjense, elementos de secuencia didáctica, como les dije en el inicio, es muy importante crear alguna estrategia de impacto visual. El impacto visual es como yo les dije ahorita, que llegue hoy en la clase y llegue así, llegue con los lentes oscuros y estamos en el día. Eso causa un impacto visual, pero no es simplemente por mantener la atención del estudiante en nosotros, sino que hoy en día vamos a hablar de objetos X. Entonces, por eso es que yo traigo el lente. Pero el estudiante nos va a mirar, nos va a decir, profesor, ¿qué es esto? No sé más. Bueno, entre otras cosas. Pero no es solamente un impacto visual con objetos. El impacto visual puede ser una imagen que tenga que ver con el contenido del día de hoy, puede ser
vamos a decir, una dinámica que permita que ellos se levanten, como decir, el estiramiento, puede ser que busquen un objeto escondido en el aula de clase y cualquier otro. Aparte de que en el inicio también el docente es donde debe reforzar, retroalimentar lo que se trabajó en esa actividad de impacto visual. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo es donde entra más el rol del docente, porque ya el docente empieza a desarrollar su clase, así como lo indica la fase, pues. Empieza a explicar los contenidos y todo aquello. Pero en ese proceso de desarrollo deben haber algunas actividades llamadas pausas activas. Las pausas activas pueden ser, por ejemplo, como lo acabo de decir ahorita, esos ejercicios de estiramiento. Puede que el estudiante también se levante y camine de manera, vamos a decir, en zigzag en el aula de clase, o que se cambien de lugar en los pupitres. Cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra, puedes también hacer que hagan elevaciones. Bueno, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra va a permitir lo que ustedes ya experimentaron: desestrés, relajación. ¿Por qué? Porque el desarrollo es la parte más profunda de la secuencia didáctica, porque el docente empieza a facilitar conocimiento y el cerebro, si se satura de información, colapsa, y si colapsa el estudiante le puede dar dolor de cabeza, no va a prestar más atención. Entonces la pausa activa debe depender mucho de la actitud que tenga el estudiante o la energía. Me refiero, si el estudiante está muy activo, vamos a hacer una pausa activa que lo relaje. Si el estudiante está como dormido, cabizbajo, hagamos una pausa activa que lo active, como por ejemplo un baile, un movimiento, entre otras cosas. Por favor, elabore un material de apoyo con las respuestas a cada una de las preguntas presentadas en este taller, por favor. Creo que sería bueno cada uno de nosotros. Bien, no lo había pensado, pero sí, no me parece mal trabajar en eso. Entonces, el otro es cantar los pollitos dicen. Imagínense a los muchachos adultos, 18, 20 años, que le digamos canten los pollitos. O yo también tengo estudiantes de 30 y pico de años, no sé si ustedes también tienen. Entonces, cantar los pollitos, eso va a hacer que él salga de la zona de confort, que pierda, que tome mayor seguridad, confianza y pierda el miedo a que los demás se ríen. Simplemente disfrutar el momento, más nada. Bien, luego de esa actividad que hemos trabajado y que ustedes han conocido, no sé si la han implementado, porque no quiere decir que todo lo que hoy en día estoy trayendo son únicas, ¿no? Estos son experiencias que hemos venido trabajando, son actividades que hemos venido experimentando y que han dado respuesta y que valen la pena compartir. Entonces ustedes también la pueden aplicar y darle un valor agregado, perdón, si así lo quieren, para que sea más acorde a su realidad. Entonces, ahora, ¿cuáles son las fases de una práctica educativa desde el pensamiento crítico? Porque no es lo mismo una práctica tradicional a una práctica impregnada de lo que hablamos, porque si hablamos de práctica educativa desde el pensamiento crítico, hablamos de una práctica entonces con la teoría de la pedagogía crítica, o teoría crítica o pedagogía crítica, ¿ok? O corriente crítica. Bien, entonces, esa fase parte primero de que debe existir un docente transformador reflexivo. Cuando el docente sea transformador reflexivo, entonces vamos adentrándonos básicamente, o vamos subiendo el primer escalón para promover en nuestros estudiantes esa cualidad. Pero para que esa cualidad se dé en ambas partes, entre el docente y el estudiante, es importante que el docente convierta. Fíjate que en la inclusión hablamos del DUA, que hoy en día ha tomado mucha importancia, mucha relevancia, que estaba como engavetado, y cuando la pandemia surgió, eso salió a relucir, a menos en mi caso, que tuve que investigar mucho más para saber cómo iba a trabajar con mis estudiantes. Y para la inclusión, el aprendizaje basado en juego es una estrategia muy importante para que se integren a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, todo ello va a permitir que ellos se puedan integrar, porque vamos a hacer juegos que llamen la atención, que le permitan integrarse, que le permitan comunicarse, entre otras partes. Y esos juegos también los puedes hacer con, vamos a decir, en preescolar se manejan mucho los rincones de conocimiento, rincones de aprendizaje. Entonces, tú en tu aula de clase también puedes crear espacios que donde el estudiante se sienta cómodo, y de esa manera lo que él se empieza a sentar cómodo empieza a integrarse, empieza a compartir.
con otros más. Fíjate que puede ser complicado, pero si vamos experimentando y vamos adentrando poco a poco el componente emocional, tú vas a trabajar con ello, porque los problemas emocionales muchas veces parten de algunas frustraciones o algunas situaciones que está viviendo en su entorno. Entonces, tú tienes que trabajar parte de eso, que tú también tú lo seas, lo integres, no lo excluyas, porque muchos docentes cuando ven así, no toman en cuenta al docente que se excluyó también solo. El docente tiene que acercarse, qué está pasando, fíjate si lo hacemos así. Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando poco a poco. Le digo, porque a mí me pasó una vez con un estudiante de media técnica y cuando ya los estudiantes salieron, le dije que se quedara un momento y empecé a trabajar con él. Fue tanto lo que pudo haberme dado como información que hasta lloró. Entonces, hay que entender mucho ese comportamiento que proviene muchas veces de situaciones ajenas a la educación, a la institución, pero que inciden y limitan mucho el avance del aprendizaje. Entonces, el docente debe convertir su aula de clase en un espacio alternativo, que no sea una rutina, que no sea una monotonía de siempre el estudiante sentarse frente a la pizarra, donde el estudiante está de frente a ellos bajando información cualquiera. ¿Okay? Entonces, hoy en día vamos a colocarlo en un, luego lo colocamos en A, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Hoy lo colocamos en C, lo colocamos en zigzag, o sea, cambiando siempre la rutina que acostumbramos para hacerlo más ameno, más interesante y mucho más llamativo. Entonces, de esa manera hacemos el debate. ¿Cómo hacemos el debate? Podemos nosotros, el docente puede lanzar la primera pregunta y los estudiantes responden. Y luego el docente puede traer unos botones de colores y el estudiante que quiera o que se saque de un cajón también un color, el estudiante que tenga el color entonces va a compartir lo que también piensa acerca de esa pregunta y así vamos promoviendo ese debate, ese intercambio y ese compartir de saberes. Y todo ello va a promover las reflexiones argumentativas. Es decir, que el estudiante no solamente exponer para exponer diciendo sí, mi compañero tiene razón. No, es decir, tiene razón, pero ¿por qué? ¿Qué argumentos válidos él, tu compañero, nos está diciendo para que tú digas que él tiene razón? ¿Sobre qué postura tú te estás basando para decir que él tiene razón? Entonces, estos tres elementos que considero fases fundamentales para propiciar ese pensamiento crítico parte de dos premisas. Uno, fortalecer las prácticas educativas implica conocer así como comprender la cosmovisión del quehacer docente. No es solamente trabajar como docente, es entender cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función, nuestro rol como docente, que hay que transformar vida, pero transformar vida ¿cómo? ¿De qué manera? ¿A través de qué? Eso es parte de estas fases. Y la otra premisa o enunciado es que el pensamiento crítico fortalece la capacidad para establecer patrones de solución ante fenómenos observados desde diferentes contextos sociales. Entonces, el pensamiento crítico también se da de que el estudiante pueda trabajar observando diferentes contextos, diferentes situaciones, diferentes informaciones que le permitan a él crear vamos a decir, esa conexión neuronal para que se pueda promover la capacidad analítica, la capacidad productiva, entre otros procesos mentales o cognitivos. Ok, Sandra, no sé si te he podido dar alguna respuesta. Claro, es que eso es un reto y un desafío del docente hoy en día. El docente tiene que buscar la forma y la manera de crear un ambiente armónico, un ambiente en confianza, un ambiente ameno para que el estudiante pueda integrarse. Por eso es que las instituciones deberían, porque el docente licenciado en educación o el ingeniero, el abogado, el administrador, perdón, que está ejerciendo la función docente no tiene las competencias para abordar problemas conductuales o conductas disruptivas. ¿Por qué? Porque eso está capacitado el psicólogo. Porque si bien lo dice la psicología, es la ciencia que estudia la modificación de la conducta. Entonces, las instituciones deberían tener un psicólogo para trabajar de manera integrada con el docente. Porque no es que el psicólogo va a trabajar por allá y el docente por acá, no. El psicólogo va a hacer el proceso
de diagnóstico con el estudiante para ver por qué está teniendo esa conducta, y a partir de allí el docente se sienta con el psicólogo y van a diseñar las estrategias o la planificación para contrarrestar esa actitud o esa conducta y hacer que el estudiante se integre en nuestras actividades sin ninguna sensación negativa, es decir, sin negatividad por delante. Bien, ahora, ¿cuáles son las fuentes para ese desarrollo? Las fuentes que se consideran importantes en este estudio fueron la reflexión, el diálogo y crítica constructiva y por último, la socialización. Al estudiante hay que darle la libertad de que él escoja o seleccione o que pueda tomar la decisión de ver cómo va a socializar su producto, su construcción, su resumen, su postura. Bueno, lo que nosotros podamos decir en este momento como parte de que él pueda exponer, expresar los aprendizajes. Si lo quiere hacer a través de escribir escrito en la pizarra, si quiere hacerlo a través de una ilustración, esa parte, así como lo otro, nosotros no debemos, vamos a decir, influenciar a la estudiante para que lo haga como nosotros lo estamos haciendo. El papel del docente hoy en día es ser un orientador, ser un mediador y un facilitador del aprendizaje. Entonces debe guiar, debe acompañar y debe orientar, más no decirle al estudiante lo haces así, porque es así como lo estoy exigiendo para poderte evaluar y que salgas con una calificación positiva. No, eso es un error. Hay pautas y normas básicas que el estudiante debe respetar en ciertas actividades, pero no debemos dar normas que limiten la capacidad productiva, que limiten la capacidad crítica y que limiten la capacidad creativa de nuestros estudiantes, porque entonces no estamos formando un ser pensante, no estamos formando desde la individualidad y desde la esencia propia del estudiante, sino que estamos formando, a un estudiante con mis características. Entonces, prácticamente no le estoy dando sentido y significado a la formación porque lo estoy haciendo como, o sea, que tienen que ser todos como yo. No, hay que darle la libertad a que ellos sean como son, con su esencia y su individualidad. Entonces, esas fases, o esas fuentes, perdón, tienen relevancia en estos tres aspectos. Uno, expresar de manera libre, así como argumentativa, las ideas surgidas, lo cual va a permitir fortalecer la autonomía, seguridad e independencia del estudiante. Fíjense lo que acabo de decir y cómo está reseñado acá. Ruth comenta, ya el método tradicional de aprendizaje está mandado a recoger. Bueno, está mandado a recoger desde hace rato, Ruth. El problema es que todavía tanto las universidades o instituciones educativas en todos sus niveles como los docentes no han querido desprenderse de ese modelo tradicional porque pareciese que no han comprendido y entendido que la sociedad hoy en día está innovando, está cambiando, está transformándose. Entonces, el decir método tradicional no quiere decir que no tomo nada lo que en ese momento esto consideró, porque los abuelos, los tatarabuelos, nuestros padres fueron formados en ese método y son personas exitosas, con un conocimiento vasto, o sea, que vale la pena. Entonces, no es que no sirve, no es que es malo, el problema es que está perdiendo vigencia en ciertos aspectos, factores o fundamentos que requieren la transformación y adecuación para que hoy en día tenga aplicabilidad. Correcto. Entonces, el autoritarismo, en este caso, lo vamos a relacionar con la teoría conductista, pero la teoría conductista en su momento también fue mal interpretada, es mi concepto, así lo creo y lo considero. ¿Por qué fue mal interpretada? Porque el conductismo era para trabajar, para fomentar, fortalecer disciplina, autocontrol y dominio del grupo, más no para un castigo desde el maltrato. Y que hoy en día hay docentes que así trabajan. Entonces, no hay un maltrato físico, pero hay un maltrato verbal. Y ese hiere bastante. Entonces, es como decir, no te traten como no te gusta que te traten. Si el docente exige respeto, tiene que dar respeto. Si el estudiante se le altera, ella va, pero tú fuiste el culpable.
tú lo estás tratando de esa manera. ¿Cómo tú vas a exigir que te respete, señor? Sí, tú eres el profesor, tú eres el que tiene el control, la llave del salón, por decirlo así, el bolígrafo, porque muchos amenazan, tengo el bolígrafo, con este bolígrafo puedo hacerte muchas cosas. Entonces, no es ese el trabajo, es trabajar desde desde lo humanitario, desde la humildad y la solidaridad de que somos seres humanos. Me gusta mucho esa interpretación tan contundente del método tradicional de aprendizaje. Gracias, Ira. Bien, entonces, por otro lado, los educadores lo conciben primeramente como un enfoque integral donde se promueva la capacidad inventiva y creativa de los estudiantes. Entonces, hay que trabajar más en que el estudiante se pueda formar desde su esencia y su individualidad sin deslindarse de eso, pero sí contribuyendo a la ciencia, a la sociedad, a la tecnología, con la construcción y la producción científica e intelectual que él pueda promover desde cada una de las asignaturas curriculares que están impregnadas en su área profesional o en su carrera profesional. Por otro lado, entonces, un docente hoy día, si logra entender cómo funciona o aprende un estudiante, facilitaría la selección de las estrategias. ¿A qué me refiero con esto? Hipotéticamente, si nosotros pudiéramos insertarnos o poder entrar en el cerebro de cada uno de nuestros estudiantes, no tuviésemos problema alguno. Fuésemos docentes más que exitosos. ¿Por qué? Porque entendemos muy bien cómo trabaja el cerebro de cada uno. Y al entender cómo trabaja el cerebro de cada uno, entonces vamos a seleccionar estrategias pertinentes, estrategias que no vamos a tener que ir experimentando de si esta funciona o no funciona, ¿no? Ya vamos de una vez directo, vamos de una vez al grano, porque estamos entendiendo, pero eso, como le dije, hipotéticamente es algo utópico. No podemos entrar en el cerebro de nuestros estudiantes, pero sí su conducta, su forma de actuar, su forma de pensar, de hablar, nos da a nosotros muchos indicios de poder entender cómo aprende el estudiante. Y para ello tenemos que aplicar estrategias, vamos a decir, variadas o multisensoriales, y cuando el estudiante se destaque más en una o en la otra, ya vamos entendiendo cómo aprenden nuestros estudiantes. Es decir, si es más visual, si es más auditivo, si es más kinestésico, entre otras. A ver, la clave está en la formación de los formadores de formadores. Claro, es que para nosotros poder formar un formador exitoso, tenemos que empezar formándonos nosotros. Y esa formación no implica que tenemos que quizás estudiar otro posgrado, otra maestría, otro doctorado, porque creo y considero que la acumulación de títulos no es lo que te va a hacer más ávido, no es lo que te va a hacer con mayores conocimientos. Señores, lo que te hace con conocimiento es la lectura, la investigación, el cuestionamiento, la crítica, y esa es mi perspectiva. Hay gente que tiene 5 estudios de posgrado, 3 de pregrado y quieren seguir haciendo más estudios para que el cuello se le baje, literalmente lo digo yo, se le baje de tantas medallas. Es decir, wow, debe ser un emérito esa persona, pero no estás demostrando nada, entonces no hacemos nada. La importancia de conocer a los estudiantes en cuáles son los estilos de aprendizaje que manejan. Eso es sine qua non, hay que hacerlo en todo momento. Entonces, esa es mi percepción, no es tener tantas medallas académicas, de títulos académicos que estén colgados en la pared en un cuadro. No, señores, es que tú tengas tantas medallas, porque si lo quieres hacer como crecimiento personal y satisfacción personal, hágalo, nadie le está quitando el derecho. Pero, señor, demuestre que esos estudios tienen un valor, tienen un aporte. Así hay alguien que cada vez que viene un acto de grado y que tiene un título y dice, hoy tengo 2 títulos, mañana tengo el otro. Entonces, digo, ya, ¿cuál es el aporte y la producción que tú tienes? ¿De qué vale tener tantas medallas si tú no aportas, no produces, no generas conocimiento? No hay nada positivo. Entonces, no te alardes de tantas medallas cuando tu cerebro no funciona como debe ser. Pareciese duro, pero es la realidad. Y a veces suelo ser tajante con alguien que quiere ser con un ego tan elevado. Porque hoy día se critica que la universidad no está enseñando a pensar y que la educación hay. Bueno, no sería la universidad, serían los agentes que estamos dentro de la universidad. Seríamos los docentes en este caso. Entonces, ¿por qué somos los docentes? Porque puede ser que la universidad no es, es el objeto. Nosotros somos los que trabajamos en ella. Entonces, no son todos los docentes, pero obviamente se trabaja de la generalidad de las cosas. Lamentablemente es una cultura que se ha creado, pero sí hay pocos docentes que van marcando la diferencia.
ciertas partes, muchos de los que no están enseñando a pensar, perdón, es porque sigue un modelo tradicional, un modelo riguroso, un modelo cercenado por el derecho a la participación, a la crítica, es lo que el docente diga y más nada. Entonces, pareciese que estamos atados a una estructura de poder antigua que no hemos podido romper con esos paradigmas y esos estereotipos, a pesar de que hoy en día hay muchos profesionales nuevos, vamos a decir frescos, profesionales jóvenes, que lamentablemente también están siguiendo patrones tradicionales. No entiendo por qué, pero bueno. Es que la educación debe ser para y por la vida. Por eso siempre digo que si la teoría, el contenido de cada unidad curricular se hace una analogía o se compara con la realidad social, con la cotidianidad, con el área profesional y el área laboral, entonces estamos enseñando por y para la vida. Si no hay sentido y significado en los contenidos que estamos facilitando al estudiante, y si el estudiante no encuentra ese sentido, ese significado, no estamos enseñando para la vida, ni por la vida. Ahí queda todo. Hugo, los pensum deben integrar inteligencia emocional en todas sus etapas. Fíjate que más que una, no sé si lo estás reseñando como una unidad curricular, sería más formar a los docentes en inteligencia emocional para que la apliquen, porque de nada vale una unidad curricular de inteligencia emocional que la de un docente cuando los otros docentes no trabajan con inteligencia emocional. Entonces, considero que es más formar a los docentes hoy en día en inteligencia emocional que más que agregar una cátedra de inteligencia emocional, pero podemos realizar un aprendizaje individualizado y personalizado a las necesidades de cada estudiante a través de la inteligencia artificial que permite realizar evaluaciones. Bueno, no es que esté en contra de la inteligencia artificial, porque tiene elementos, pero a mí no me gusta, no me llama mucho la inteligencia artificial de manera personal, porque a mí me parece que está limitando mucho la capacidad de producción, la capacidad creativa y crítica del ser humano. Si tú no estás formando muy bien una inteligencia humana, ¿cómo te vas a ir a la inteligencia artificial? Entonces, en estos días yo le pregunté a la inteligencia artificial cuál es la desventaja de utilizarla a ella. Y yo sin adentrarme primero, me dio respuesta. Limita el pensamiento crítico, creativo y reflexivo del estudiante. Entonces, no es que estoy en contra, pero no la comparto como tal. Hay que aportar a tu orden, Ortiz, hay que aportar, crear e innovar conocimientos para lograr la educación de calidad. El problema son los sistemas obsoletos que no dejan que la educación avance. Fíjate y ve. Muchas veces los sistemas nos limitan, pero tú puedes romper el sistema en el sentido de que tú eres autónomo en tu aula de clase. Entonces, hay algo que se llama currículo oculto. Tú puedes anexar algunos contenidos que consideras está siendo vigente. Tú puedes modificar. Por ejemplo, en mi caso, la semana antes de Semana Santa de este año, inicié un semestre nuevo con una unidad curricular que se llama Evaluación de los Aprendizajes, y lo único que sale reseñado allí es la Ley Orgánica de Educación del 99, cuando esta ha tenido reformulas, ha tenido reformulaciones, si bien es cierto, y ha tenido cambios que han modificado esa ley. Entonces, ¿por qué aparece esa y no aparecen las otras? Entonces, ahí nosotros podemos trabajar con el currículo oculto. Trabajar esta ley como parte de la historia, pero luego también darte conocimiento de la nueva y las reformulas que se han creado. Muchas personas que han sido exitosas en la vida sin un título universitario critican los paradigmas actuales de los métodos de enseñanza porque ellos han sido libres, ellos han tenido la oportunidad de expresarse sin ninguna camisa de fuerza, y así lo ven. Ok, entonces, hoy en día, un docente hoy en día es importante que debe entender cómo funciona, ya les comenté, eso es sumamente importante. Y por último, vamos entonces a colocar algunos criterios, vamos a decir, expuestos por un autor que fundamentan todo lo que ha sido mi discurso el día de hoy, que es Ferrand en el 2000, caracterización de la actuación del formador universitario. ¿Cómo lo caracteriza? Es decir, cómo debe ser según su perspectiva y su experiencia. La necesidad del cambio lo implica, la necesidad del cambio lo que implica un cambio de actitud y adquirir nuevas competencias profesionales. Fíjense. Entonces, cambiemos nosotros primero, cambiemos nuestra práctica, transformemos nuestras estrategias para poder generar cambios en nuestros estudiantes.
Segundo, la aplicación práctica de la investigación-acción como elemento de mejora de la propia práctica profesional. La investigación-acción es un método de investigación que nos da buenos resultados, porque a través del diagnóstico de la observación detectamos problemas y esos problemas lo podemos cambiar o contrarrestar o evitar accionando actividades que permitan fomentar las debilidades que hemos venido observando. Luego, el trabajo en equipo, lo que le exige nuevas destrezas sociales. La adolescencia incluida nos va a costar incorporarlo a través de la inteligencia artificial. Buenas noches para todos y todas. Los docentes debemos conocer. Buenas noches, Andri. Conocer primero cómo aprende el cerebro para el proceso de enseñanza. Claro, eso es sumamente importante, lo que acabo de decir en láminas anteriores. Entonces, muchas veces el docente sin inteligencia artificial no permitía que el estudiante produciera conocimiento. ¿Por qué? Porque el estudiante copiaba y pegaba del internet cualquier información y el docente simplemente revisaba el trabajo escrito y no preguntaba, no hacía entrevistas, no hacía, pues, vamos a decir, te aplicaba instrumentos para ver qué tanto aprendiste de la investigación que tú hiciste. Con más la investigación, la inteligencia artificial, que ahora le dicen el prompt perfecto para que te haga tu tesis. Haz como un asesor académico y elabórame el tratamiento del problema atendiendo a esto, aquello y lo otro. Ajá, ya. La inteligencia artificial lo hizo todo. También hay un prompt que dice, humanízame el texto para que el profesor crea que lo hice yo, por ejemplo. Ajá, ¿y dónde está la producción del estudiante? ¿Dónde está la inteligencia humana? ¿A dónde vamos a llegar con ello? Si bien es cierto, se le está dando demasiada importancia, ojo, no la estoy criticando, pero doy mi opinión. Y eso es parte de lo que nosotros debemos hacer como profesionales, como críticos y reflexivos. Es no decir a todo a mí. Vamos primero a analizar bien las cosas y después que lo analicemos vemos qué uso le podemos dar. Pero me parece que ahorita todo pareciese que si no hay inteligencia artificial no existe nada. Entonces, bueno, ojo con eso. Es mi experiencia, mi postura. Otros quizás estén de acuerdo o no estén de acuerdo, es válido. Bien, otro punto es que la existencia de otros protagonistas con los que tiene que relacionarse para interactuar, intercambiar y dinamizar la realidad educativa. Integrarse con otros contextos, con otros docentes, con otros estudiantes para ver esas variabilidades de intercambio de saber. Otro aspecto es la presencia de otros medios, las nuevas tecnologías, que le permitan liberarse de la rutina, complementando con actividades que promuevan el intercambio de saberes inter y extrainstitucional. Por ejemplo, hacer foros en el WhatsApp, hacer encuestas con el mismo WhatsApp que también lo permite, hacer que el estudiante se pueda expresar cómo se siente hoy con una imagen en el grupo de WhatsApp, poder utilizar de vez en cuando estas plataformas para complementar el aprendizaje o el conocimiento dado en el aula físico, utilizar una plataforma que permita al estudiante ir escalando, es decir, la gamificación, por ejemplo, también se puede implementar con tecnologías, pero también con la tradición, con la parte tradicional, es convertir el mundo virtual en el mundo físico, es decir, con cartón o cualquier material, yo puedo convertir la gamificación también al mundo físico. Y por último, desarrollar una actitud crítica frente a su manera de enseñar, contrastar la teoría y la práctica educativa a partir del estudio reflexivo, desarrollando así actitudes colaborativas. A ver, hay otros factores que influyen en la puesta en práctica de esos procesos. Por ejemplo, para llevar a plenitud la investigación-acción, eso requiere un gran esfuerzo. Entonces, como docentes, se imaginan el tiempo que se debe invertir para esto. Pero es que la investigación-acción, Ortiz, tú la vas a hacer desde tu misma aula de clase. Entonces, tú tienes 6 meses. En 6 meses tú puedes hacer una investigación-acción, porque tú estás investigando, cada vez que tú estás dando clases, estás observando, y todo eso lo debes ir registrando y fundamentando. Y luego empiezas a aplicar estrategias que es tu plan de acción para tratar de cambiar y transformar vamos a decir, esas debilidades o limitantes que hasta has venido observando. Entonces, por eso es que muchas veces hay participantes o tesistas que se van solamente por la investigación cuantitativa porque lo hayan más fácil, porque simplemente buscar en el internet, consultar libros, organizaciones mundiales, internacionales, nacionales, como institutos de investigación, centros de investigación, organizaciones, entre otras, que refieren datos, estadísticas y que aplica un instrumento que lo analiza un software y ya.
No. Hay que cambiar la mentalidad que toda investigación tiene una naturaleza y ninguna es difícil, ninguna es compleja. Todo va a depender de lo que nosotros queramos. Los adolescentes con problemas de emociones cuesta trabajar. Sí, pero si lo trabajas, como te dije, puedes ir notando cambios, notando cambios. Acuérdense que los problemas emocionales muchas veces vienen de la escuela y a veces están de la casa, perdón. Y a veces en la escuela se fortalecen. ¿Por qué? Porque, bueno, otro niño le hace bullying, el docente no lo considera, no lo integra. Entonces, todo eso es lo que va creando esa limitación. Entonces, hasta aquí terminamos nuestra actividad. De verdad que gracias por estar acá atentos, activos y participativos. ¿Cómo evalúan hoy la clase? ¿Qué puntuación está? No quiero un número, porque los números no nos dicen nada. A tu orden. ¿Qué palabra podemos utilizar para definir la clase de hoy? A través del contenido, de la dinámica y los aportes que pudo dar el profesor. Los voy leyendo en este momento. Interesante. ¿Quién más? Vamos a... ok. Satisfactoria, interesante. Los voy a ir leyendo mientras Edgar también toma participación. Adelante, Edgar. Gracias.